Esta es una nueva sección a la cual entramos la semana pasada bajo el tema La misericordia de Dios hacia Jonás. Y esto es lo que vemos a través de este capítulo, eso es lo que vamos a estar considerando, la misericordia de Dios hacia Jonás. Consideramos ya lo que es el primer punto en los versículos 1 y 2, donde nos enseña esta porción que Dios escuchó la oración de Jonás. Esto fue lo que consideramos la semana pasada. En esta ocasión vamos a estar deteniéndonos en lo que es en el versículo 2 de este libro. Jonás en el capítulo 2 y versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice esta parte de la escritura? Bueno, dice allí: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos a estar considerando, hermanos, en esta ocasión, cómo Dios disciplina a Jonás. Hace ya varias clases atrás, si no mal recuerdo, en la clase número 11, consideramos un tema concerniente a la disciplina. Sin embargo, en ese entonces hablamos de la disciplina que la iglesia trae sobre un hermano que anda mal. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando no sobre la disciplina que la iglesia trae a un hermano que anda mal, sino más bien cómo es que viene la disciplina ahora por parte de Dios. Ahora la disciplina es por medio de Dios. Y hay tres razones por las que Dios nos disciplina. Tres razones. La primera de ellas es para corregir. Vemos nosotros cómo es que aquí en esta historia de Jonás, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vimos en el capítulo 1 cómo es que por causa de la desobediencia de Jonás, por causa de que éste se rebeló, fue indiferente, no se arrepintió. Ahora estamos viendo cómo es que está descendiendo en el mar y está siendo tragado por un gran pez. Entonces, esta es una disciplina correctiva por parte de Dios. Dios está tratando de corregir a Jonás por causa de su pecado deliberado. Hermanos, cuando viene una disciplina por parte de Dios, que es precisamente para corregir, la razón del por qué viene es por nuestra desobediencia deliberada. Cuando nosotros sabemos que tenemos que guardar los mandamientos y no los guardamos y pecamos deliberadamente, es allí cuando viene Dios a corregir nuestras vidas. Y puede haber diferentes maneras en las que Dios corrija nuestra vida espiritual cuando lo desobedecemos. En el caso de Jonás, vemos nosotros cómo es que es arrojado al mar y es tragado por un gran pez. Esto es un gran sufrimiento realmente, es un sufrimiento enorme. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios y estamos constantemente pecando, estamos deleitándonos en el pecado sin tener ningún tipo de arrepentimiento, bueno, Dios va a traer una disciplina sobre nosotros, ya sea que recaiga en nosotros una enfermedad crónica, como lo hemos visto en algunos hermanos en el pasado. En lo personal experimenté a una persona que por haberse alejado de Dios le vino a su vida una enfermedad crónica. Y otra vez, cuando Dios disciplina en ocasiones
viene a presentar esta disciplina por medio de una enfermedad. ¿Okay? Y hay otras maneras en las que Dios ayuda al cristiano para que se corrija, ¿verdad? Hay diferentes maneras. Una es la enfermedad crónica, otra es pueden ser problemas económicos que vienen a tu vida también, ¿verdad? Y estás sufriendo, ¿por qué? Porque no tienes para solventar tus gastos, y pierdes tu trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, empiezas a perder tus posesiones a tal grado que si no tienes cuidado puedes perder hasta tu familia. ¿Ven? Entonces, otra vez, es un tipo de disciplina que Dios trae sobre el cristiano cuando éste peca deliberadamente en contra de Dios. Entonces, ese es el primero. El segundo es para prevenir, ¿verdad? Para prevenir. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 12 y versículo 7, un pasaje muy conocido, pero que nos enseña esta gran verdad. El apóstol Pablo, ahí empieza a hablar en cuanto a cómo él, ¿verdad? Dice que entró o fue arrebatado hasta el tercer cielo, y cómo es que él fue arrebatado al paraíso, dice el versículo 4, y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y vemos nosotros cómo es que el apóstol Pablo tuvo esta experiencia, hermanos, que nadie había tenido, una experiencia realmente impresionante que él nunca debió de haberla revelado, pero por causa de los hermanos en Corinto, ¿verdad? Tuvo la necesidad de revelarlo, pero a la vez, fíjense lo que dice en el versículo 7, dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo cómo es que Dios también usa la disciplina para prevenir de que el cristiano peque. En el caso de Pablo, usa este aguijón en su carne. Hay quienes dicen que probablemente era la vista, no podía mirar bien, ¿verdad? Y le afectaba, y esto le podía y probablemente entraba un dolor fuerte en sus ojos. Hay quienes dicen eso. Sin embargo, otra vez, lo que sí sabemos es que era un aguijón. Y hermanos, y un aguijón, por ejemplo, cuando una abeja, ¿verdad? Una avispa le pica, aunque tiene un pequeño aguijón, ¿verdad? Duele inmensamente. Ahora, cuando Pablo dice aguijón, precisamente está refiriendo a ese sufrimiento probablemente físico como emocional, ¿verdad? Que estaba sufriendo para que no se enalteciera, para que no llegara a pecar, ¿okay? Porque el problema del hombre, hermanos, es que le gusta mucho gloriarse. El problema de nosotros como seres humanos es que nos gusta sentirnos más que los demás. El problema de nosotros es que nos sentimos también más que los demás en ocasiones. Somos orgullosos por naturaleza. Entonces, imagínense el haber tenido esta experiencia, el apóstol, para que no se enalteciera sobremanera, Dios le da un aguijón en su carne. Y eso le iba a ayudar al apóstol, a Pablo, para no pecar. Entonces lo iba a prevenir para no pecar, y para eso era esa disciplina. Por eso es que Dios lo disciplinó de esa manera. Y en nuestras vidas, hermanos, en ocasiones vienen este tipo de aguijones, ¿verdad? Para que nosotros no pequemos en contra de Dios, para prevenir a que nosotros pequemos en contra de Dios también. Yo no sé usted, pero cuando uno está saludable, cuando uno está bien económicamente, cuando uno está lleno de vida, en ocasiones, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Bueno,
nos enaltecemos y empezamos a creer que la salud que tenemos, que el dinero que tenemos, que el trabajo que poseemos es por causa de nosotros, y no le damos la gloria a Dios y nunca le damos las gracias a Dios. Por otro lado, sentimos que eso lo tenemos por nuestras propias fuerzas, a veces conscientemente, pero a veces inconscientemente lo hacemos. Pero cuando viene un aguijón a tu carne, es ahí cuando tú te doblegas y le das la gloria a Dios y le dices gracias, Señor, por un día más. Y si llegas a sentirte un poquito mejor o un poquito más desahogado del problema o la enfermedad, etcétera, que haya venido a tu vida, ¿qué es lo que haces? ¿Le das gracias a Dios y te humillas? Bueno, Dios, ¿qué es lo que hace? Bueno, a través de esta disciplina preventiva te ayuda para que tú no peques o no vayas a pecar en contra de Él. ¿Ve? Para eso es. Entonces esa es la segunda razón por la que Dios trae una disciplina en ti. Y la tercera, hermanos, es para educar. ¿Okay? Esta es la tercera, para educar. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es a Job. Job fue disciplinado por Dios, sí, pero ¿por qué razón? Bueno, no fue por causa no fue para corregir su vida, porque Job ya era perfecto, ¿verdad? Job ya era un hombre, hermanos, temeroso de Dios, un hombre justo. Entonces no era para corregir su vida, tampoco era para prevenir, porque él se mantenía firme a tal grado que también presentaba sacrificios para sus hijos, ¿verdad? Hasta ese grado, hermanos. Entonces era un hombre totalmente humilde, totalmente entregado a las cosas de Dios. Entonces la última que queda es esta, fue para educarlo. Entonces ese es el punto aquí, y eso nos lo enseña el mismo Job en el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Vamos para allá, Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Job está antes de los salmos, hermanos. Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Después de que Job pasó por todo ese sufrimiento, ¿verdad? Por toda esa disciplina educativa, ¿verdad? Miren lo que dice aquí el pasaje. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Ve cómo es una disciplina educativa para Job? Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, fue una disciplina educativa la que se realizó en la vida de Job. Y estas son las tres razones por las que Dios disciplina a sus hijos. Estas son las tres razones. Primero, para corregir. Segundo, para prevenir. Y tercero, para educar. Hermanos, a veces vienen sufrimientos a nuestras vidas, pruebas a nuestras vidas, ataques a nuestras vidas, y en ocasiones pensamos y decimos: bueno, ¿por qué? ¿Será que le fallé a mi Dios? Bueno, si tú sabes que no le fallaste a Dios, ¿verdad? Entonces esa no es la razón. Entonces, ¿será para que yo no vaya a pecar? Bueno, esa puede ser una posible razón, para que yo no vaya a pecar en contra de mi Dios más adelante. Se oye lógico, pero también puede que sea para que tú recibas educación por parte de Dios. Porque después de que tú pasas el sufrimiento, tú logras entender de una manera más clara a tu Padre Celestial, ¿verdad? Logras entender de una manera más clara su palabra. Logras entender, hermanos, de una manera más clara la vida cristiana en sí.
la logras entender mejor. Y cuando miras con más claridad, porque dice Job, de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, cuando una persona está ignorante de ciertas cosas, no logra mirar con claridad en sí todo el panorama. Pero cuando recibe educación, y esto lo vemos también en lo secular, ¿verdad? Cuando tú recibes educación en cierta materia, logras mirar cosas que no mirabas antes de estudiar esa materia, ¿verdad? Lo logras mirar con más claridad y lo entiendes, ¿eh? Entonces, eso es lo que hace Dios en ocasiones también en nuestra vida espiritual. Nos está ayudando para que logremos entender de una mejor manera la vida cristiana. A Él, a su palabra, a su Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a la iglesia en general. Para eso lo hace. Ahora, la disciplina prueba dos cosas. Dos cosas que hay que la disciplina prueba, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, vamos allá a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y versículo 6. Hay dos cosas que la disciplina prueba, ¿verdad? Dos cosas. Y nos dice allí Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice la palabra de nuestro Dios, allí en estos pasajes. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire lo que dice el 6. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, estas son las dos cosas que la disciplina prueba en nuestras vidas, hermanos. Número uno, que Dios nos ama. Eso es lo primero. Dios nos ama, Dios te ama, hermano. Dios te ama. Lo que más necesitamos nosotros en nuestra vida, hermanos, es que alguien nos ame genuinamente, profundamente, sinceramente. Eso es lo que más necesitamos como seres humanos que somos. Eso es lo que nuestro espíritu está anhelando y deseando con todas las fuerzas, ¿verdad? Que alguien nos ame. Bueno, Dios nos ama. Dios nos ama inmensamente, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, la disciplina, cuando hay disciplina en tu vida, esto te dice a ti que Dios te ama. Eso es lo que te dice. Y el punto, hermanos, es, como dice más abajo, en el versículo, fíjense lo que dice el versículo 8, de ahí Hebreos capítulo 12, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, y lo pone fuerte aquí, hermanos, bastardos y no hijos. Ahora, la palabra aquí griega que encontramos en este pasaje quiere decir ilegítimo, un hijo ilegítimo. Es lo que quiere decir. Es lo que quiere decir la palabra bastardo. Entonces, cuando no hay disciplina en tu vida, cuando tu vida la estás viviendo de una manera plena, llena de gozo, sin problemas, sin pruebas, sin tentaciones, sin aflicción alguna, entonces ahí es donde tú te tienes que detener y tienes que pensar y preguntarte, ¿realmente soy hijo de Dios? O sea, porque, hermanos, si no hay ningún tipo de disciplina en nuestra vida, eso quiere decir que no somos hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si tenemos disciplina y si hay disciplina en nuestra vida, debemos de pensar en que porque Dios nos ama, ¿verdad? Esa es la razón
del por qué nos está disciplinando, ¿verdad? Y la segunda razón, y me adelanté un poquito, ¿verdad? Pero la segunda razón es esa, precisamente nos enseña y nos demuestra que somos sus hijos, ¿ve? Esa es la segunda. Nos enseña y nos está demostrando que somos sus hijos también. Y esas son las dos razones, ¿verdad? Y las dos pruebas, mejor dicho, que nos demuestra la disciplina en nuestra vida. Número uno, que Dios nos ama, y número dos, que somos sus hijos. Ahora, en el número uno, hermanos, Dios nos ama. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19. Cuando le está hablando a la iglesia allí de la Odisea, a estos les dice en el versículo 15 y 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero más abajo, hermanos, en el versículo 19, dice allí el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿ve? Entonces Dios está diciendo, ¿verdad? Yo reprendo y yo castigo a todos los que amo. Ahora, la palabra castigo que encontramos ahí, hermanos, básicamente se está refiriendo a esa disciplina, y es una disciplina que se realiza fuertemente para ayudarte, para enseñarte. Y eso es lo que la palabra disciplina, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Para enseñar, para instruir, para corregir, etcétera. Esas son definiciones de la palabra disciplina. Entonces, número uno, Dios nos ama y Dios te ama, hermano. Número dos, somos hijos de Dios. Y esto es algo tan hermoso, porque somos sus hijos. Si no fuéramos hijos de Dios, entonces seríamos hijos ilegítimos, hijos bastardos, y no habría ningún tipo de disciplina para ti. Tú como ser humano, ¿verdad? Tú como persona, tú disciplinas a tus hijos. Y vamos a seguir leyendo ahí Hebreos capítulo 12, lo que dice, ¿verdad? Ahí a continuación. Hebreos capítulo 12. Dice allí, versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, pone el ejemplo, ¿verdad?, de los padres terrenales. Y sabemos, hermanos, todos nosotros, cuando vivimos con nuestros padres terrenales nos disciplinaron a como a ellos mejor les pareció, ¿verdad?, en el momento. Lamentablemente, sí, por causa de que ya sea no tenían conocimiento de la Biblia, o lamentablemente no tenían suficiente conocimiento de la misma, pues ellos traían sobre ti disciplina que ellos, ya sea que aprendieron de sus padres, o que ellos pensaron esta es la mejor manera, ¿verdad?, de disciplinar a mi hijo o a mi hija. Y sí, hubo padres que fueron muy duros, ¿verdad?, muy duros, ¿verdad?, con sus hijos. Padres que en ocasiones, hermanos, lamentablemente se sobrepasaban en la disciplina, ¿verdad? Y ahí es donde dice ahí el escritor a los hebreos: mira, tus padres te disciplinaron a como a ellos les pareció de la mejor manera. Había ocasiones en que probablemente se sobrepasaron en la disciplina, pero tú como quiera los venerabas, ¿verdad?, como quiera los respetabas. Y es cierto, hermanos, nosotros todavía alcanzamos a vivir esos tiempos, ¿verdad?, donde tuvimos padres bien duros, hermanos, bien duros, y logramos sobrevivir, ¿verdad? Todavía estamos aquí, eso es lo bueno. Ahora, hermanos, en estos tiempos, lamentablemente
nosotros, los padres de hoy, no somos tan rígidos, tan autoritarios, ¿verdad?, sobre nuestros hijos. Ese es un problema muy grande que se está viendo hoy en día. Y por causa de eso es que no hay disciplina en los muchachos. Pero ahora sí, hermano Fabián, adelante, no, yo me adelanté mucho lo que iba a decir. Sí, bueno, la disciplina se separa en preventivo, progresivo y correctivo. La mayoría de personas que no conocen a Dios piensan en disciplina como corrección de castigo. Sí. Y Dios nos enseña a través de la Biblia, como nos está explicando usted, que la mayoría, casi el 80% de lo bíblico es prevenir. Sí. Y ahí, aunque lo trata de prevenir, a veces que lo hacemos, sí, hay un progresivo para corregirlo. Y si no se corrige, entonces llega una ahora corrección. Sí, exactamente, sí. Y básicamente todo eso lo mencionamos cuando hablamos de la disciplina que trae la iglesia, ¿verdad?, sobre el que anda mal. Tiene mucha razón el hermano, ¿verdad? Esa es la secuencia que debemos de seguir, la secuencia bíblica y lógica. Y ahora, hermanos, en este punto, ¿verdad?, es muy importante que entendamos estas dos cosas aquí, pruebas, ¿verdad?, que podemos ver. Una es que Dios nos ama y la otra es que somos sus hijos. Y otra vez, si nosotros veneramos a nuestros padres, a pesar de que en ocasiones fueron injustos con nosotros, hermanos, nosotros a lo mejor en el momento nos enojamos, nos disgustamos, nos decepcionamos de nuestros padres, pero seguíamos venerándolos, ¿verdad? Y hermanos, no les reprochábamos, ¿verdad? No los maldecíamos, delante de ellos, sino que los respetábamos a pesar de lo duro que fueron. Y yo estoy seguro que, hablo en lo particular, hermanos, cuando uno logra entender, cuando uno ya tiene a sus hijos, uno logra entender el por qué nuestros padres fueron así de duros con uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siempre quisieron lo mejor para nosotros, ¿verdad? Aunque lamentablemente sus reacciones no siempre fueron adecuadas. Sin embargo, uno logra entender que las intenciones de ellos eran buenas. Eso es lo que logra entender uno. Sí, papá, fuiste tremendo, ¿verdad? Te sobrepasaste en muchas ocasiones, pero ahora entiendo, papá, entiendo que tu sentimiento era bueno para conmigo, ¿verdad? Eso es el punto aquí, ¿verdad? Entonces, ahora, en cuanto a Dios, hermanos, bueno, tenemos que entender esto, que a pesar de que la disciplina sea en ocasiones muy fuerte, nunca pienses en tu mente que Dios no te ama. Nunca lo pienses. Cuando nuestros padres nos corrigieron, a veces, a lo mejor sí logramos, a lo mejor en una ocasión u otra, pensamos así, no, lo que pasa es que mis papás no me quieren, ¿verdad? O mi mamá no me quiere, probablemente llegaste a pensar así, pero después te diste cuenta que no era cierto, ¿verdad? Tú estabas equivocado en tu deducción. Bueno, cuando Dios nos disciplina, nunca pienses que es porque Dios no te ama. Por otro lado, si no hay disciplina en tu vida, entonces ponte a pensar, ¿verdad? ¿Será que Dios me ama? Ahí sí debes de preguntarte, ¿verdad? ¿Será que Dios me ama? No estoy siendo disciplinado, ¿verdad? Bueno, Dios te disciplina porque te ama y porque eres su hijo, ¿verdad? Por eso te disciplina. Hermano, yo no voy a disciplinar a los hijos del hermano Fabián. Yo no tengo esa autoridad, ¿verdad? Para eso está el hermano Fabián, para eso está la hermana, para disciplinar a sus hijos. Les puedo dar un consejo, lógico, ¿verdad? Eso sí se puede. Puedo en ocasiones, hermanos, cuando el muchacho se porta mal, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues si no están los padres, nada más, hijo, no estés haciendo eso, ¿verdad? Y ir a avisarle a los papás, lógico, ¿verdad? De lo que pasó. En una ocasión un hermano estaba comentando en cuanto a esto, y dice que creo que él fue al baño, hermanos, miró al hijo de tal hermano hacer cierta travesura, y el hermano se lo llevó a su papá, porque lo conocía. Lo lleva a su papá y le dice, oye hermano, fíjate que tu hijo hizo esto, ¿verdad? Entonces el papá se agacha y le dice, hijo, ya te dije que no te andes portando mal.
Y el hijo le da una cachetada al papá, hermanos. ¡Zas! Y el hermano parado, el hermano es predicador, hermanos, estaba parado ahí bien. Y le pega la cachetada al papá. Dice, no, mijo, ya te dije que no me andes pegando, mijo. Por favor, hombre, y pórtate bien. El niño dice que lo escupió, hermanos. El niño escupió a su papá en la cara. Y dice el hermano, el predicador, híjole, ¿cómo deseaba yo que Dios en su poder me convirtiera en el papá de ese niño? O sea, el hermano así dice, ¿cómo deseaba yo? Dice, pero el papá dice, no, hijo, ya me escupiste otra vez. Dice, te digo, no me gusta cuando me escupes, ¿verdad? Pero así nada más, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, y otra vez, ¿qué fue? Bueno, pues continúa la historia. ¿Saben por qué razón el papá no le disciplinó, no le pegó ni le hizo nada? Bueno, el hermano dice que le tocó ir a la casa de esta familia porque los ancianos lo mandaron. Yo no quería ir, pero los ancianos me mandaron. Fue a la casa de esta familia, hermano, se sentó con ellos y le sacaron un libro secular, donde habla cómo disciplinar a tus hijos. Y le dijeron, hermano, quiero que lea este libro, lea esta sección, y ahí se va a dar cuenta de por qué nosotros no le pegamos a nuestros hijos. Y el hermano dice que agarra el libro, hermanos, y lo empieza a hojear, y lo cierra, y agarra su Biblia, y le dice, hermanos, ¿cuál de estos dos libros es más importante? ¿Cuál de estos dos libros fue inspirado por Dios? Y los hermanos nomás se agacharon, ¿verdad? Sabían que, lógico, la Biblia. Dice, hermanos, esta es la que les va a decir a ustedes cómo disciplinar a sus hijos. Y le empezó a leer, hermanos, todos los pasajes de Proverbios. ¿Ve? La vara de corrección, ¿verdad? Y le habla de que la vara sacará a tu hijo de, pues sí, de la rebeldía, etcétera, ¿verdad? Y empieza a citar todos estos pasajes, hermanos. Pero entonces, ese es el problema que está pasando hoy en día. Unos se ponen a pensar y dicen, no, mis papás fueron muy duros conmigo, yo no voy a ser duro con mis hijos. Es un error muy grande que cometemos, un error muy grande, ¿verdad? Por otro lado, hay quienes dicen, voy a empezar a leer estos libros para que me aconsejen. Ni siquiera son libros bíblicos, hermanos. Son libros que hablan de psicología, etcétera, pero lo aplican de una manera equivocada, ¿ve? Y te dicen, no debes de pegarle a tu hijo porque lo vas a dañar emocionalmente. Esas son puras mentiras. Nosotros no estamos dañados, ¿verdad? A lo mejor nos duele la espalda, ¿verdad? Pero nada se cree. Pero el punto es el punto es que hay que tener cuidado de dónde agarramos información para disciplinar a nuestros hijos. Ve a la Biblia te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y otra vez, hermanos, hay libros escritos por hermanos que están basados en la Biblia. Esos libros son buenos también, te ayudan a entender un poquito mejor. Pero bien, entonces esas son las pruebas, hermanos, las dos pruebas de la disciplina, ¿verdad? Una que Dios te ama y la otra que somos hijos. Hay tres bendiciones que vienen según el pasaje de los Hebreos, capítulo 12, hermanos, por causa de la disciplina. Hay tres bendiciones. Número 1, ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, la primera bendición que la disciplina trae a tu vida es precisamente esta, ¿verdad? Vida eterna, ¿eh? Eso es lo que trae a tu vida. Tú eres una persona que por estar viva, por estar en el Señor, por esa razón es que tú vas a saber lo que está pasando a tus alrededores. Una persona muerta no se da cuenta de lo que pasa a sus alrededores, hermanos. No se da cuenta. Una persona muerta no se da cuenta del gran peligro y el gran pecado que hay en el mundo, hermanos, que pueden dañar
a sus hijos, a sus seres queridos, a su cónyuge, etcétera, ¿verdad? No se da cuenta. Pero una persona que está viva, esta persona es la que está despierta y sabe lo que está pasando, ¿verdad? Y es por eso que te provee esta bendición en tu vida, ¿verdad? Que te da vida y vida en abundancia, vida eterna. No vas a morir por la disciplina, al contrario, vas a vivir más todavía. Número 2, dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La otra bendición es que te provee santidad a tu vida. O sea, te aparta, eres diferente ya. Tú pones a dos muchachos delante de ti, déjalos un rato y tú te das cuenta cuál de ellos está siendo disciplinado y cuál de ellos no está siendo disciplinado. Tú te das cuenta rápidamente. Y los logras, tú los separas. Estos que están disciplinados están separados, están apartados, son diferentes. Esa es santidad, eso es. Entonces esa es una gran bendición que viene a nuestra vida, hermanos, porque la gente del mundo va a lograr mirar esa santidad de nuestra vida, lo va a alcanzar a mirar, y vas a alumbrar, ¿verdad?, a los de afuera por causa de esa santidad. ¿Okay? Y qué hermoso cuando dicen, mira, esos son los hijos del hermano tal, ¿verdad? Muy bien portados los hijos del hermano, o la hija, etcétera. Qué bien portado, muy educado, muy educada, no es rezongona, no es respondona, no anda haciendo travesuras. Vaya que están haciendo muy buen trabajo los padres, ¿verdad? O sea, alaban a los padres, hermanos, por la conducta de los hijos. Pero cuando el hijo se porta mal, estos papás, no, lamentablemente, hermanos, nosotros somos los que salimos afectados, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que estamos en el Señor, y gracias a Dios por su disciplina, porque esta nos trae una gran bendición que es santidad. Y por último, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Te trae paz a tu vida, ¿verdad? Es una gran bendición que trae la disciplina a tu vida, paz. Mire, esta palabra apacible, según Lunira, dice lo siguiente: que es perteneciente a la libertad. Fíjese, a la libertad de ansiedad y confusión interna. Hay tranquilidad, estás libre de preocupación. ¿Ve? Es una gran bendición esta, hermanos. Bueno, esto solamente lo provee la disciplina que viene por parte de Dios. O sea, eres libre de ansiedad y de confusión interna. Qué feo, hermanos, es vivir confundido en tu vida espiritual. Qué feo es esto. Que no sabes que si mueres o viene el Señor vas a ser salvo. Es muy feo. Es muy feo estar en esa posición, ¿verdad? Tú dices, es que si yo muero en este momento, yo no estoy seguro si me voy a ir con el Señor. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no estás seguro? Es una pregunta que necesitas contestarte tú mismo. Bueno, cuando hay disciplina en tu vida, una gran bendición que viene a tu vida por causa de la disciplina es darte la certeza de que si mueres o viene el Señor, tú te vas con Él, ¿verdad? Hay una tranquilidad, no hay ansiedad en tu vida, ¿verdad? Y eres libre de esa preocupación, ¿ve? Te dejas de preocupar de eso, hermanos. Se entiende que hay muchas preocupaciones en nuestra vida secular, cotidiana, pero
Pero cuando tú estás en paz con Dios, hay una inmensa tranquilidad en tu espíritu, que tú puedes pensar y decir, si no va a haber un plato de comida en mi mesa, no me voy a preocupar, ¿verdad? Porque yo sé que Dios proveerá. O sea, yo entiendo eso. Entonces, si viene el Señor, o si me muero, o si viene una enfermedad a mi vida y llego a morir, sí, o sea, piensas y dices, bueno, si muero, pues va a ser en el Señor, y voy a tener una vida eterna. Entonces, nuevamente, cuando Jonás fue lanzado, hermanos, a ese mar y fue tragado por el gran pez, Dios lo estaba disciplinando. La disciplina de él, hermanos, fue para corregirlo, fue para eso. No permitas que tu pecado te aleje de Dios, porque la disciplina que viene por medio del pecado es horrendo, ¿verdad? Acuérdate que si hay pruebas a tu vida, si hay ataques a tu vida, si hay este tipo de disciplina en tu vida, primero ponte a pensar, si es por un pecado deliberado, necesito arrepentirme. Ahora, si no es por un pecado deliberado, bueno, probablemente es porque Dios quiere prevenirme a que yo peque, ¿verdad? O por último, probablemente Dios me está educando para poder entender mejor su palabra, etc. Así es que Dios me lo bendiga.